Hola, buenas tardes a todos los colegas. Mi nombre es Antonio Herrada, soy profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad de La Habana. Agradezco a Delia y al profesor Pedro por habernos invitado a este curso. Es muy interesante compartir con ustedes parte de un curso que damos acá en la Universidad de La Habana relativo a la geografía cultural. Y hoy estaremos hablando sobre la historia de la geografía cultural, sus principales conceptos, sus temáticas y algo de su desarrollo en Cuba. Algunos de los temas que iremos viendo y que fueron antecedidos, como ustedes pudieron escuchar, por un tema de un grupo de dos gemelas, mellizas, no sé cómo le dicen ustedes en Brasil, las Ibeyi, que en idioma yoruba significa asimismo gemelas, mellizas. Nos pareció interesante compartirles este video, pues es un video de dos cubanas que viven en Francia, que cantan y escriben en inglés y que han llevado a Europa y también al idioma inglés algo de los cantos afrocubanos. Por lo tanto, forma parte de la globalización cultural y de las tendencias actuales en las industrias culturales a nivel internacional, y nos pareció muy interesante compartirlo. Ahora, respecto a la conferencia, ¿de qué estaremos hablando hoy? En primer lugar, hablaremos de la cultura como un concepto que tiene múltiples definiciones, también del paisaje cultural, que es un concepto central en geografía. Hablaremos también del lenguaje, el arte y el patrimonio en la geografía cultural, que son también algunos de sus objetos de estudio. Hablaremos también del territorio y la cultura, que es otra forma también de entender y de investigar en geografía cultural. También hablaremos de identidad territorial e identidad cultural, globalización y reterritorialización, y sobre la geografía cultural en Cuba. Ahora, ¿qué es la cultura? Es una pregunta que siempre le hacemos a los estudiantes cuando comenzamos con nuestros cursos de geografía cultural. Bueno, es un concepto bien complejo y que ha intentado definirse desde la década del 50 del siglo XX, incluso antes. Hubo un grupo de científicos norteamericanos que intentaron agrupar las definiciones de cultura en la década de los 50, y existían alrededor de 164, y ya para los 70 ascendían a 250. ¿Qué nos dice esto? Que hay múltiples maneras de entender la cultura. Es un concepto amplio que se define en las relaciones entre los diversos grupos humanos, y que lo podemos estudiar a partir de grandes referentes como algunos que les comento acá: Taylor, Bronislaw Malinowski, Levi Strauss, Adolf Giner, Clifford Geertz, Néstor García Canclini, y organizaciones tan importantes como la UNESCO. Cultura. ¿Qué nos dice, por ejemplo, esta organización, que es reconocida a nivel internacional por la mayoría de los países? La define como un conjunto de los rasgos distintivos y espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social, que incluye, además de artes y letras, los modos de vida, las maneras de vivir, etc. Ahora, ¿cuál es la importancia del estudio de la cultura para los geógrafos? El tema es que la cultura tiene una dimensión espacial y es un proceso que se materializa en el territorio y la sociedad. Por lo tanto, es importante y es vital en el estudio de los geógrafos. ¿Cómo surge la geografía cultural? A partir del siglo XIX, finales del siglo XIX en Alemania, y sobre todo a principios del siglo XX, se consolida, a la vez que se consolida la geografía como ciencia, una nueva rama que ha sido vista como un enfoque y también como una tendencia dentro de la geografía histórica y la geohistoria, y que está ligada a la tendencia paisajística del enfoque regionalista, centrada en el análisis de los rasgos socioculturales de la sociedad en su evolución en un espacio determinado o en un paisaje. ¿Cuáles son los principales conceptos que se estudian? En primer lugar, la cultura, la culturización, el paisaje cultural, que se vuelve central en varias escuelas, la geodiversidad, entre otros. Ahora, podemos incluso rastrear rasgos anteriores que vienen incluso desde la geografía de Estrabón y que pasan por algunos conceptos que estudiaba Varenius, referidos a las propiedades del espacio, hasta la consolidación de la antropogeografía por Raxel en la geografía alemana,
La geografía del paisaje también, que tuvo referencias incluso en Francia, en Rusia, en otros países europeos, y que se consolida como una rama muy importante de la geografía a través de la escuela de Berkeley con Karl Sauer, y que tuvo una fuerza muy importante hasta mediados del siglo XX, cuando la geografía cultural se ve influenciada por la geografía teorética cuantitativa, y más adelante, hacia la década del 70 y los 80, por los estudios culturales y por la teoría cultural, abriendo nuevos caminos hacia una geografía un poco más teórica, más de reflexión, pero que obviamente desarrolla la geografía cultural dentro del desarrollo de la geografía humana en el mundo. Ahora, ¿cuáles son los aspectos fundamentales para la geografía? En primer lugar, estudia las relaciones hombre-medio ambiente, estudia además las relaciones sociales, con el estudio de las instituciones, la difusión de las ideas, las técnicas, y estudia también la organización regional y, muy importante, el papel de los lugares. ¿Cuáles serían las tareas en las que se encarga la geografía cultural? En primer lugar, en el mundo contemporáneo estudia la globalización, que está entendida como una convergencia cultural y puede tener fenómenos de estudio como la occidentalización, procesos similares de modernización, americanización, etc. También estudia la diferenciación cultural regional a través del estudio de las diferencias en el estilo de vida, que incluye ideas, actitudes, lenguajes, prácticas sociales, etc. Y además estudia el paisaje cultural y otras áreas que tienen que ver con los estudios del lugar, el poscolonialismo, los estudios de migraciones, etc. ¿Cuáles serían entonces las divisiones de estudio que más se han desarrollado en los últimos años? En primer lugar, el paisaje cultural, que ha sido central en el desarrollo de la geografía cultural, pero además la geografía de la religión, que es una geografía que nos estará explicando más adelante la profesora Laura. Se han hecho también estudios de geolingüística, de etnogeografía, de geografía de arte y patrimonio, de geografía de regímenes alimentarios, geografía del consumo cultural, y en los últimos años se ha desarrollado un grupo muy importante de investigaciones sobre territorio y gestión cultural. El paisaje cultural, que es uno de los conceptos fundamentales dentro de la geografía cultural, ha sido definido por UNESCO también y materializado en un grupo de documentos y en un grupo de áreas a nivel de la Tierra que se han protegido como huellas de la transformación del espacio terrestre y del espacio marítimo también por el hombre. Incluso hay una categoría específica para su tratamiento dentro de la lista de patrimonio mundial, y se clasifican en tres grandes grupos. El primero son los paisajes claramente definidos, los paisajes evolucionados orgánicamente, donde ya la huella del hombre es más visible y pueden ser fósiles, es decir, que ya la actividad humana ha cesado en alguna medida y que dejó una huella, y puede ser también un paisaje vivo que todavía está en constante transformación. Y además están los paisajes culturales asociativos, donde entran a jugar un grupo de otros aspectos fundamentales que son relativos a los modos de vida, la religión, los modos de actuación, donde el hombre tiene no solo la actividad morfológica, tiene importancia, sino también las actividades humanas que se desarrollan dentro del paisaje. Ahora, ¿cuáles serían los antecedentes de esta definición a la que llega UNESCO en el año 92? En primer lugar, en Estados Unidos se hizo, a través del sistema de parques nacionales, la primera definición conocida a nivel internacional para proteger los paisajes culturales, definiéndola como un área geográfica asociada con un evento, actividad, personaje histórico, e incluso ensayó una clasificación relativa a los paisajes históricos diseñados, el paisaje histórico vernáculo, a los sitios históricos y al paisaje etnográfico. Además, el Consejo de Europa legisló para toda la Unión Europea un plan europeo del paisaje, que hizo que la mayoría de los países de esta región también hicieran legislaciones en cada uno de los países para proteger los paisajes culturales. Y a partir de aquí muchos países, comenzó un poco más tarde en Latinoamérica, comenzaron a hacer sus propias legislaciones a partir del paisaje. Ya comentaremos más adelante qué pasó en Cuba.
Ahora, otra de las líneas de desarrollo de la geografía cultural está relacionada al estudio del lenguaje, el arte y el patrimonio. Barinsky ya en el siglo XIX nos hablaba de que era muy importante prestarle atención al arte en las descripciones científicas, pues como sabemos, hasta el siglo XIX muchos de nuestros científicos tenían un estilo literario en sus descripciones y muchas veces esto no ha sido suficientemente abordado. Ya Raxel en su geografía mundial hablaba también de cómo desde la literatura podíamos acceder al conocimiento de importantes áreas geográficas a nivel internacional y también el estudio de la naturaleza a partir de las descripciones de los viajeros. ¿Cómo se ha venido desarrollando entonces algunos de los principales temas en geografía cultural relativo al lenguaje, el arte y el patrimonio? En primer lugar, se estudia la construcción de la imagen geográfica a partir del análisis de obras literarias y artísticas, la geolingüística, la toponimia, la patrimonialización de los lugares, la geografía y la cultura visual, el cine y el desarrollo local, la geografía de la música y, muy impactantemente en los últimos años, la gestión cultural, que ha hecho en los ejemplos que le vamos a mostrar más adelante, que un grupo importante de países estén estudiando, proponiendo un grupo de herramientas que utilizan la cartografía, los sistemas de información geográfica para gestionar sus recursos culturales. Acá vemos, por ejemplo, el mapa cultural de Argentina, el sistema de información cultural de las Américas y otros dos espacios culturales en Chile y Cicultura en Costa Rica. También vemos la realización de atlas sobre infraestructura y patrimonio cultural, como es el caso de Ecuador, el sistema de información cultural de México, el mapa cultural de Fortaleza en Brasil, que fue un ejemplo interesante que encontramos, también en Guatemala, en Colombia. Algunos organismos internacionales como el Mercosur también han utilizado sistemas de información geográfica para gestionar sus recursos culturales. En el área del Caribe también se ha utilizado, sobre todo, por ejemplo, en San Vicente y las Granadinas, en Granada, en varios países a través de universidades como Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago. Y este ejercicio de mapeo que hizo el Ministerio de Industria Cultural en Trinidad y Tobago, que es uno de los ejemplos más interesantes en esta área. Ahora, hay otra forma de entender también el estudio de la geografía cultural y viene a partir del estudio del territorio. Ahora, ¿qué es el territorio? Es una pregunta que siempre le hacemos a nuestros estudiantes. Podemos partir de las definiciones en diccionario que dicen que son porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia. Sí, ahora, cuando lo dividimos desde la formación de la palabra, que proviene del latín, viene de terra, que es la tierra, y torium, que es poder, y que incluye una idea muy interesante que incluyó Rafferty desde el año 1980, relacionada con que el poder es fundamental a la hora del estudio y de la gestión de los territorios. Por lo tanto, hay un grupo importante de autores que lo han definido como un espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, materiales o simbólicas. Un grupo importante de autores como Milton Santos, Brasilero, Soja, Lefebvre, Capel y muchos otros han estudiado este concepto de territorio, y algunos, como el propio Santos, tienen una concepción muy amplia que en algunas ocasiones lo sitúa a la vez o como sinónimo de espacio, incluyendo los objetos materiales y además las acciones que son inmateriales y que muchas veces son temporales. Ahora, cuando estudiamos el territorio, siempre también nos percatamos que se habla muchas veces de límites y fronteras, y que además de la cultura, como mismo estudiamos más adelante, el territorio también tiene múltiples definiciones. Por lo tanto, podemos hablar siempre de múltiples territorios. Además, la geografía no es la única ciencia que utiliza el territorio en sus estudios. Hay múltiples disciplinas que la usan. Aquí citamos algunas: la ecología, la farmacéutica, la sociología, la lingüística, la agronomía, la economía, etc. Por lo tanto, es un área de actuación bien interesante y que tiene una dimensión de tiempo que es muy importante incluir en todos nuestros estudios.
puede verse desde dos visiones: la visión utilitaria o la visión simbólica desde la apropiación del espacio, y además que tiene múltiples escalas. Esto es muy importante. Estas múltiples escalas se pueden ver desde los niveles individual, local, regional, pasando por niveles nacional, plurinacional o supranacional, y la escala global o la escala mundial, que ha sido objeto de estudio muy frecuentemente en los últimos años. ¿Cuáles serían entonces las dimensiones culturales del territorio? Bueno, en primer lugar, los bienes ambientales, que están relacionados a los paisajes, las áreas ecológicas, los monumentos, que ya se consideran en la actualidad muchas veces como bienes culturales. Además, los marcos o áreas de distribución de instituciones o prácticas culturales que se localizan en el espacio, y además dentro de una apropiación subjetiva como objeto de representación y apego afectivo relativo a símbolos y pertenencias territoriales. Ahora, siguiendo la lógica de la presentación, hablaremos ahora sobre el tema de la identidad cultural. ¿Qué tiene que ver la identidad cultural con la geografía? Bueno, pues lo veremos más adelante. Pues está relativo a los sentimientos que tienen que ver con la pertenencia a un grupo social en el cual se comparten rasgos culturales, que pueden ser costumbres, valores, creencias. No es un concepto fijo, es un concepto también que se construye y que tiene que ver también con las múltiples identidades, que parte desde las individualidades, pero también desde las colectividades, y se alimenta continuamente de las influencias externas. Y además, como los elementos que hemos estudiado anteriormente, históricamente se reconoce dentro de un entorno físico y social. Por lo tanto, la identidad territorial ha sido también un aspecto fundamental que se ha estudiado y que se habla, por ejemplo, desde la definición de topofilia y de la poética del espacio, que han definido autores como Bachelard y Gifutuan, relativos a, por ejemplo, el término de topofilia, que es bastante extendido a nivel internacional. Está relativo al topos, que se refiere al lugar, y a la filia, que es la adscripción a la pertenencia, es decir, habla de sentimientos de apego, relaciones emotivo-afectivas con los lugares donde se desarrollan nuestras vidas, los mapas que vamos creando a partir de nuestras experiencias personales, y también incluye los modos en los que un individuo o grupo de individuos se relacionan con el espacio o con el paisaje a través de sus atributos. ¿Cómo se define la identidad territorial y las identidades culturales en un mundo globalizado? Para ello hay que entender este fenómeno que nos afecta a todos y que es el fenómeno de la globalización, que ha sido definido por un grupo de autores como un proceso de desterritorialización de sectores muy importantes a escala mundial por la multiplicación e intensificación de relaciones supraterritoriales. Es muy interesante porque la globalización ha hecho que, a partir del desarrollo de los medios de transporte, el desarrollo de los medios de comunicación, el desarrollo del Internet, un grupo de fronteras mentales y algunas fronteras físicas también se venzan de una manera mucho más rápida, y esto ha hecho que un grupo importante de autores, como David Harvey, importante geógrafo norteamericano, hablen de la comprensión del tiempo y del espacio relativo a la aceleración de los ritmos de vida, que tiene que ver, como le dije, con las telecomunicaciones, el transporte aéreo, etc. Y también con la alteración que todo eso acarrea en la percepción del tiempo y el espacio, existiendo una polarización entre un mundo acelerado, urbano, y un mundo más lento, que es rural, y que también entroniza los temas económicos y los temas de desigualdades dentro de todos los estudios. Cuando hablamos de globalización, podemos hablar de globalización económica, pero también de globalización política y también de globalización cultural. Dentro de esta última, podemos hablar de, por ejemplo, la experiencia de Benjamin Weber, que habla del Macworld, que es el fenómeno que hace de, por ejemplo, el centro comercial como paradigma cultural de la globalización en muchos países del mundo, y que borra a veces las identidades de los territorios, y al mismo tiempo el tema del crecimiento de las urbanizaciones y de la heterogeneidad cultural de las ciudades, que muchas veces está jerarquizada por poderosos actores como las iglesias, los medios de comunicación, las industrias culturales, y etc. Ahora, ¿cómo se relaciona la globalización
con las identidades, que es un tema que también tratamos en la clase. En primer lugar, se ha visto afectada muchas veces las identidades individuales y las identidades colectivas de pertenencia a comunidades nacionales, porque cada vez más muchos y muchas más personas están viajando y están trascendiendo las fronteras territoriales, incluso de forma más rápida, y sus mapas de vida trascienden los lugares donde nacen, los lugares donde se desarrollan. Y al mismo tiempo esto ha hecho que un grupo de identidades que pertenecen a lugares lejanos, a lugares desconectados en el pasado, lleguen a cada vez a más lugares y haya una emergencia muy importante de identidades múltiples, ya sean de género, religiosas, étnicas, regionales, que han complejizado las relaciones sociales en nuestro mundo. Ahora, dentro de este proceso, se habla también de un fenómeno que es un fenómeno muy interesante en el estudio de la geografía, que es el fenómeno de la desterritorialización. Esto ha venido sobre todo a partir de las teorías de la modernización de Clifford y Geertz, y sitúa como causas, en primer lugar, el desarrollo de los medios de comunicación, el desarrollo de la movilidad territorial y el aumento de las migraciones, lo que ha dado como resultado una cultura posmoderna, desterritorializada, desespacializada, y que trae como consecuencia la disolución de las fronteras, el debilitamiento de los poderes territoriales y la muerte de los localismos. Incluso a finales del siglo XX, un grupo de autores comenzaron a hablar del fin del territorio. ¿Qué pasó? Y es bien interesante, pues estos autores decían que se iban a borrar un grupo de fronteras territoriales y que cada vez iba a importar menos el estudio de los territorios. La desterritorialización, al igual que la globalización y como fenómeno asociado a él, tiene también pues causas económicas, políticas, culturales, incluso filosóficas, y ha hecho emerger el ciberespacio a partir de la desaparición de las distancias físicas. Ahora, ¿qué dijeron otros autores? Bueno, un grupo importante como Wallerstein, Fosser, Brodel, Lacoste, Broad y Werner, hablando también de la teoría del centro-periferia, empezaron a decir que no había pues disminuido o no había desaparecido la influencia de los territorios, sino se había resemantizado, y las escalas y las relaciones entre el hombre y el territorio donde habita pues habían tenido un grupo importante de transformaciones que había que entender dentro de los nuevos cambios globales. ¿Cuáles fueron algunos de ellos? En primer lugar, el aumento del poder de la influencia de las potencias mundiales sobre los países de la periferia, también el aumento de relaciones supraterritoriales, cómo se han hecho cada vez más globales los flujos financieros, la movilidad de capitales, de las telecomunicaciones, y cómo quizás se han desterritorializado un grupo de formas tradicionales de entender el territorio, pero se han construido unas nuevas formas de apropiación del espacio por un grupo de nuevos actores. Estaríamos hablando entonces de que la territorialización, que es el proceso de identificación, definición y producción de un espacio como territorio a partir de actores geográficos, pueden ser individuales o colectivos, pasan por la desterritorialización acarreado por los movimientos de la globalización, expresado en el desarrollo de costumbres, identidades, ideas, sistemas de valores, también para expresar la pérdida de poder sobre determinados espacios, y esto ha llevado a un nuevo concepto, que es el concepto de reterritorialización, que está referido al proceso de posesión del espacio por nuevos grupos sociales que imponen reglas sobre otros, o recuperación de control de espacio por grupos sociales anteriores, y siempre está referido al cambio y la adopción de nuevos poderes y nuevos controles sobre los estados, dando paso a lo que llamaríamos una multiterritorialidad, que es la posibilidad de tener experiencias simultáneas, sucesivas, no solo sobre un territorio o sobre los territorios más cercanos donde antes se desarrollaban los grupos humanos, sino sobre los múltiples territorios, trayendo también nuevas escalas, las escalas más globales, escalas regionales, y definiendo este nuevo concepto de multiterritorialidad como un concepto contemporáneo con el que tendremos que vivir, y que también se acerca a otro, o a un fenómeno muy interesante, que es el fenómeno de la transterritorialidad, como el paso
en diversos territorios a partir de las experiencias y los modos de vida de los diversos grupos humanos. Ahora, en Cuba, ¿cómo podemos ver el desarrollo y la evolución de estas ramas importantes de la geografía? Bueno, en primer lugar podemos hablar de que en el siglo XIX, a partir de la obra de Alejandro de Humboldt, que es un geógrafo alemán conocido por todos, pero que escribió en Cuba y sobre Cuba el ensayo político sobre la isla de Cuba, que es un documento muy importante y que quizás es uno de los primeros documentos donde empieza a hablar de rasgos etnográficos y de rasgos históricos, donde pudiéramos situar quizás el inicio de la geografía cultural en nuestro país. Ya en el siglo XX, fundamentalmente antes del triunfo de la Revolución, es decir, en la primera mitad, hubo dos geógrafos muy importantes, Salvador Masí, que fue un fundador de la Escuela Cubana de Geografía, estudió en Estados Unidos, por lo tanto tuvo la influencia de la escuela norteamericana y se interesó por el estudio de los paisajes culturales muy cercano a la escuela de Sauer, y también la influencia de Levi Marrero, que proviene de la escuela francesa, es decir, tiene más influencia de la escuela francesa, y también en diversas publicaciones que se hicieron antes del triunfo de la Revolución, pues dio también importantes pasos hacia diferentes rasgos culturales dentro de las geografías en Cuba. Además, Antonio Núñez Jiménez, que es uno de los geógrafos más importantes que ha tenido nuestro país, a partir del desarrollo de la geohistoria y la geopoética y el estudio muy importante de diversas áreas y diversos temas, tanto de geografía física como de geografía humana y económica, incluso llegó a ser considerado el cuarto descubridor de Cuba. Y también en el siglo XX comienzan a desarrollarse algunas obras cartográficas como atlas culturales y algunos tesis y trabajos de curso a finales de la década de los 80 y los 90 relativos a estos temas. No obstante, no podemos decir que es una ciencia, sino una rama de la geografía consolidada en nuestro país. Ya más en la contemporaneidad, en el siglo XXI, el profesor José Mateo, conocido por todos, hizo importantes aportes al paisaje cultural, al estudio de los paisajes culturales, tanto desde la teoría como desde la práctica, incluyendo incluso una asignatura dentro de la geografía en Cuba, de la enseñanza de la geografía científica en Cuba. Y además, la profesora Luisa Íñiguez, que es también muy conocida en Brasil, hizo importantes estudios a partir de los conceptos de territorio, la identidad cultural, el tema de la cultura y la religión, además. Y con la cual yo he trabajado más cercanamente, pues fue mi tutora tanto de licenciatura como de mis estudios de maestría. También, bueno, se han realizado tesis y trabajos de curso, algunas maestrías relativas a temas como la identidad, el patrimonio, el paisaje cultural, el turismo cultural y los recursos culturales. Y se inauguró en el año 2020 con el profesor Pedro, con el profesor Recio, también con la profesora Laura, el primer curso de Geografía Cultural que se da en la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana, lo cual también es un hito que es muy importante pues tener en cuenta. Por ejemplo, desde indagaciones teóricas, la profesora Luisa Íñiguez y yo, profesor Antonio Herrada, trabajamos sobre un concepto de los contenidos culturales territoriales para entender cuáles serían los componentes de la cultura en un territorio, llegando a definir este esquema, por ejemplo, que estaría compuesto por la historia paleogeográfica, que daría los valores naturales, la historia de la herencia y la subjetividad, que son capacidades individuales que a veces son espaciales, la historia de la ocupación y poblamiento, que legaría los valores históricos, y las dinámicas económicas y sociales recientes, que darían las capacidades emergentes en cada uno de los territorios. A través del paisaje cultural, que es una materia que estudió nuestro profesor José Mateo, pues en Cuba ha taimado, fuera de la Escuela de Geografía y también en ella, la visión de la UNESCO, que reconoce dos paisajes culturales mundialmente reconocidos de los 9 que hay en el área de América Latina, lo cual hace que Cuba, al ser un país relativamente pequeño, pues tenga una densidad interesante de paisajes culturales y otros que están en propuesta. La Ley de Patrimonio Cultural del 81 requiere una actualización porque no define
en sí la categoría de paisaje cultural dentro de los bienes culturales patrimoniales que existen en Cuba. Por lo tanto, hay una deuda y es muy importante pues estudiar el paisaje cultural como una categoría patrimonial en el país. Ahora, a finales de los años 90 en nuestro país se hicieron dos importantes obras geográficas que no están relacionadas con el paisaje, sino más bien una de ellas con los instrumentos musicales, es decir, con el estudio de la música y el espacio, y con la historia de ocupación y con la historia etnográfica a través del Atlas Etnográfico de Cuba, que es una de las obras cumbres que se realizó en nuestro país. También más recientemente el Instituto de Literatura y Lingüística hizo un Atlas Lingüístico de Cuba, haciendo una diferenciación de los diferentes dialectos y las diferentes variantes del español que se hablan en nuestro país, a partir de un atlas lingüístico que se publicó en el año 2013, aunque venía realizándose desde la década de los 90. También es interesante señalar que en los atlas nacionales que se realizaron después del triunfo de la Revolución en el año 70, 79 y 89, en los tres atlas se incluyeron mapas relativos a la infraestructura y a los equipamientos culturales presentes a lo largo de todo el país, que incluían sobre todo la localización de museos, casas de cultura, galerías de arte, teatros, cines, etc., y también de artistas. Otro grupo importante de investigaciones se han realizado por la doctora Luisa Íñiguez relativa a las identidades territoriales. Por ejemplo, aquí podemos ver un mapa de La Habana que sitúa a través de información sociodemográfica en verde la población nativa de la ciudad, que está relacionada con las antiguas ciudades que componían La Habana antes de que se formara la gran ciudad conocida como La Habana, y que estaba compuesta por diversos pueblos, donde en la actualidad se mantienen los principales núcleos identitarios en la ciudad, y en rojo, que son algunas de las áreas centrales de la ciudad o las áreas de creación más moderna, sobre todo en los años 70, como esta zona de acá, donde la población pues tiene mucho menos arraigo con el territorio donde desarrolla su vida. También, por ejemplo, el Instituto de Investigación Cultural Juan Marinero desarrolló en el 2015 un interesante estudio a nivel de provincia que señala cuáles son las coberturas en cuanto a instalaciones culturales por población en toda Cuba a partir de datos de la Oficina Nacional de Estadística. Y también se han realizado importantes estudios sobre los recursos culturales, ya sean instituciones estatales, artistas, promotores, espacios, proyectos, etc. Por ejemplo, les traigo acá estos mapas que son los mapas de mi tesis de licenciatura que hicimos en la provincia de Holguín, y que muestran, por ejemplo, la densidad en este primer mapa de artistas profesionales que hay en esta provincia. Este es el municipio cabecera, que concentra el 30% de la población y el 70% de los artistas profesionales de la provincia. También el tema del patrimonio, tanto natural como cultural, que se encuentra en la provincia, y los sitios arqueológicos, y el equipamiento y la infraestructura a partir de la cobertura que hay en cada uno de los municipios en la provincia. Además, por ejemplo, hemos realizado también análisis de la distribución de las instituciones culturales en la provincia de La Habana, que vemos que se concentran fundamentalmente en las áreas centrales de la ciudad y que van disminuyendo hacia la periferia de la misma. También hicimos, por ejemplo, un estudio en uno de los municipios de la ciudad, que es el municipio Playa, a partir de situar cuáles son sus principales instituciones culturales de nivel estatal, cuáles son los proyectos comunitarios que se desarrollan también en ella, y cómo están cubiertos y cuáles son las densidades a partir de los consejos populares de esta área de la ciudad en cuanto a estos recursos culturales con que cuentan para su desarrollo. Además, hemos notado que cada vez más crecientemente se están utilizando cartografías para diagnosticar y trabajar con sectores culturales, como este estudio que se hizo sobre la industria musical cubana a partir de las capacidades de cada provincia, y como también herramientas de trabajo. Por ejemplo, este es el registro nacional de la Asociación Hermanos Ahí, que es una asociación de jóvenes artistas que utilizan también información geográfica.
También hay un grupo de iniciativas relacionadas al turismo que están utilizando información geográfica, haciendo también que los usuarios cada vez más se acostumbren a trabajar con mapas. Por ejemplo, esta experiencia que se llama Conoce Cuba, que sitúa a nivel territorial las experiencias culturales, artistas, fotografía, diseño, y la conocida TripAdvisor, que se dedica a mostrar cuáles son los recursos con que pueden contar los turistas para disfrutar en las ciudades. Y también hay que destacar que en Cuba los 168 municipios poseen una página web que muestra cuáles son los valores culturales de cada uno de esos municipios y que puede ser una base para desarrollar cartografías culturales a futuro y desarrollar quizás un sistema de información que le permita al usuario, tanto el gestor cultural como a una persona, a un individuo, pues conocer, apreciar, consumir pues cada uno de los recursos culturales que se encuentran en estas localidades. Y más recientemente hemos trabajado sobre recursos culturales asociados a la educación artística de los niños. Sobre esto trato mi tesis de maestría en dos municipios de La Habana, dos municipios periféricos de La Habana, localizando en primer lugar cuáles son las infraestructuras culturales a la que los niños pueden acceder y en la que los niños se forman culturalmente en la ciudad, y después un trabajo a partir de encuestas con los niños, sus padres, sus profesores de la escuela, para entender cuáles son las relaciones de compartir y de asistir a estos lugares, viendo también, intentando entender cómo se mueven a través de la ciudad, pues la educación artística de este importante segmento de la población que son los niños. Bueno, hasta aquí hacemos la parte de la presentación. A continuación la profesora Laura les hablará sobre una línea que está en desarrollo y que es muy interesante, que también tiene que ver con la geografía cultural, que es la geografía de la religión. Les agradezco nuevamente por la invitación a los profesores Adelia, al profesor Pedro, y quedaremos atentos a sus preguntas, a sus comentarios, para seguir teniendo puentes entre la geografía cubana y la geografía de Brasil. Muchas gracias.